sea el Señor. Estas alabanzas son hermosas, ¿verdad? Queremos hacer su voluntad. Queremos caminar en esa verdad del Señor. En esta tarde ya noche, ¿verdad? Vamos a estar meditando Ezequiel, capítulo 34. Son pasajes que nos tocó meditar el día de hoy y nos toca meditar el día de mañana. Y mi título es El pastor busca a sus ovejas. Para esto vamos a leer el capítulo 34 de Ezequiel, solamente el verso 11 y el verso 16. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor. No, perdón, es el 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y en el verso 16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por circunstancias muy difíciles y algunos están pasando por esas circunstancias difíciles. A veces pérdidas, a veces problemas y muchas cosas que hemos pasado, ¿verdad?, en el transcurso de nuestra vida. Y algunos estamos todavía en ese dolor. Y parece que el agua ha llegado a nuestro cuello y parece que no hay salida. Parece que no podemos salir y nos sentimos a veces cansados, a veces frustrados, a veces hasta desanimados. Yo quise tomar estos pasajes porque vi dos bendiciones aquí, en estos pasajes. Y vi cómo el Señor va a llamar a sus ovejas. Pero bueno, para que entremos a estos pasajes, yo les decía, no porque les sepa algo de que a veces nos sentimos así. Yo a veces me he sentido así. Y a veces confieso estar bien, porque me preguntan los hermanos, ¿cómo se siente ahora que sus hijos ya no están? Y yo les respondo, bien, fue la voluntad de Dios. Pero muy en el fondo de mí, yo me doy cuenta, porque voy y oro y le digo al Señor, Señor, es un México tan grande donde nosotros vivimos. ¿Y cómo voy a creer que mis hijos no puedan encontrar un trabajo en este México? ¿Por qué se tuvieron que ir tan lejos? No era un reproche, yo lo siento así, que no era un reproche hacia Dios, pero sí era algo que había en mi corazón. Y pues yo soy así, cuando siento algo, yo se lo digo al Señor, porque Él es mi Padre. Usted cuando siente algo y tiene un papá, una mamá, va y se lo dice, ¿verdad? Ay, ¿qué crees que siento esto, siento aquello? Él es mi Padre. Y yo voy y se lo pongo, se lo expongo a sus pies. Esto siento, Señor. Y cuando voy a la palabra, soy apacentada y vuelvo otra vez. Entonces yo cuando meditaba esta palabra era el pasaje que me tocaba y empecé a estudiarlo. Cuando empezaba a estudiar estos pasajes, yo decía, había una lucha entre mí. ¿Qué pasaje tendré que darle a mis hermanos? ¿Qué pasaje quieres que yo les dé? Aquí encontraba dos enseñanzas. Los pastores malos y que van a tener su juicio, pero también las ovejas. Y ese pastor, único pastor. Entonces opté por esto, por lo que les estoy diciendo, que a veces declaramos estar bien, pero en el fondo, muy en el fondo, hay algo que solamente Dios conoce. Entonces, ¿pero por qué sucede esto? Vamos a escudriñar las Escrituras y ver por qué sucede esto. Y que podemos dejar esos pensamientos. Vamos a orar para entrar a nuestro tema. Bendito Señor mi Dios, en esta hora, Padre, te doy gracias por este momento que me das de poder estar aquí, Señor, junto con mis hermanos allá en la transmisión y aquí mis hermanos presentes. Señor, es un gusto, una alegría, Padre, de poder exponer tu palabra, pero también oro, bendito Señor, que esta palabra
pueda cumplir su propósito, Padre. Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando tu palabra. Y Señor, yo me considero una sierva inútil. Hazlo tú como siempre lo has hecho, porque yo no lo sé hacer. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, y tú lleva a cabo tu obra, lo que tú quieres hacer. Gracias, Padre. Amén. Bueno, entonces vamos a meditar estos pasajes del verso 11 en adelante, pero voy a decir algo sobre los pastores. Tengo que hacerlo porque es el contexto, ¿verdad? Entonces lo tengo que hacer, solamente les voy a comentar. Habla de que Ezequiel tiene que dar mensaje a quién dice, a los pastores, dice. Unos pastores que no cumplieron con el propósito de Dios de enseñar la palabra. Aquí no necesariamente se está refiriendo a los pastores como los sacerdotes. También se está refiriendo a los reyes, a los profetas, a los líderes. A ellos se está refiriendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los reyes, hermanos, también deberían de tener la palabra. Ellos, ahí en Deuteronomio capítulo 17, versos 18 y 20, habla de que cuando el pueblo pidiera a un rey, ese rey tenía que tener una copia de la ley. Y lo tendría que leer todos los días, esa copia de la ley. Y lo tendría que llevar a cabo esa ley, o sea, obedecerla pues. Pero vemos que no fue así. Vemos el último rey de Judá, que fue Sedequías, ¿no? Cómo terminó, desobediente. Ahí dice que no obedeció a Jehová. Tampoco oyó el mensaje que Dios mandaba a través de Jeremías. No obedeció. Entonces, así estaban los líderes, hermanos. Sin irnos más lejos, nosotros meditamos el capítulo 22 de Ezequías. Y ahí nos habla cómo eran los sacerdotes. Dice en el capítulo 22, verso 26, que los sacerdotes violaron la ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre el inmundo e impío, ni sus días de reposo, ni de mis días de reposo apartaron sus ojos. Yo he sido profanado en medio de ellos, dice Dios. Está reprochando esto ¿a quién? A los sacerdotes. Los sacerdotes no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Ellos les daba igual. Luego dice que los príncipes también dice que eran como lobos que arrebataban la presa. ¿Para qué? Para obtener ganancias, dice. Luego dice que los profetas también dice que ellos profetizaban mentiras. Decían que Dios había hablado y no era verdad. Este era el pueblo y estos eran los líderes. Pero si los líderes estaban así, entonces en el 29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso. Hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. También el pueblo hacía lo mismo, oprimía al más débil. Todos estaban viviendo así. Entonces Dios aquí está reprochando a los pastores. Si fuéramos a Oseas capítulo 4, verso 6, no vamos a ir, pero dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No quiso conocer Judá o Israel, no quiso conocer a Jehová. Y dice, por lo tanto, dice Dios, voy a desechar a esos sacerdotes. Desde Oseas fue escrito aproximadamente, yo busqué más o menos en qué tiempo escribió, pero dice que aproximadamente 30 años antes de la destrucción de Israel del norte. Y Dios ya estaba diciendo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No quiso conocerme, dice. Entonces, así estaba el pueblo, hermanos. Es un pequeño contexto, pero también en el verso 4 del capítulo 34 va a decir cómo eran los sacerdotes. En el verso 4.
No fortaleciste, aquí Dios está diciendo, reclamando al pueblo, a estos pastores, dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste las perniquebradas, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Así eran los pastores, dice. No tuvieron cuidado del pueblo, ¿sí? Ellos veían su propio interés. Bueno, luego vamos a seguir leyendo, dice en el verso 6. Anduvieron perdidas mis ovejas. Cheque, hermanos, que la palabra aquí va a estar siempre recalcando Dios, que son sus ovejas. Dice, mis ovejas, mire. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas, mis ovejas. No hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores, dice aquí. O sea, Dios está diciendo que también estos pastores eran sus pastores, eran de Él. Él los había puesto, dice, mis pastores. Ellos, ¿qué hicieron? No tuvieron cuidado de mi rebaño, dice. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Dice Dios que Él se está proclamando aquí o declarándose como enemigo. ¿De quién? De los pastores que no cuidaron las ovejas. Y por esa razón es que vamos a meditar estos pasajes que ya va con nuestro tema, en el verso 11. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice Dios que Él mismo va a buscar sus ovejas y ¿qué? Y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Algo que está haciendo aquí Dios, yo lo vi como una gran bendición y como una primer bendición en este pasaje. Vi a Dios diciendo que Él mismo va a ir a traer a esas ovejas. Él mismo las va a buscar, dice. Y que Él las va a reconocer que sí son sus ovejas. ¿Y qué más va a hacer? Dice que cuando las reconozca, yo las voy a librar. Y en el verso 13 dice, y las sacaré. Y luego dice, y las juntaré. Y luego dice, y las apacentaré en buenos pastos, dice en el 14. Eso va a ser Dios. Va a regresar a su pueblo Israel. Las va a apacentar, dice. En primera instancia, hermanos, está hablando al pueblo de Israel, que van a volver y volvieron. Pero en segunda instancia está hablando de la promesa que va a dar en el verso 22. Pero vamos a seguir leyendo el 14. ¿Qué dice Dios? Dice entonces en el 14, en buenos pastos los apacentaré.
En los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados. Sobre los montes de Israel, yo, dice Dios, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. En el verso 17 dice: mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre ovejas y ovejas. Aquí se está dirigiendo directamente a las ovejas. ¿Sí? Y luego en el 22 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre ovejas y ovejas, y levantaré sobre ellas un pastor. Esta es la segunda bendición que yo vi en estos pasajes. ¿Qué dice? Yo levantaré sobre ellas, o sea, sobre las ovejas, un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él apacentará y él les será por pastor. Aquí hay algo raro, ¿verdad? Está diciendo que David va a apacentar a las ovejas y que David va a ser el pastor. Eso está diciendo. Pero para este entonces David ya no vive. Luego dice el 24: yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Está diciendo Dios que él, cuando regresen las ovejas, cuando venga ese pastor, yo, dice, le seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Esta palabra príncipe lo vi cuando lo meditamos en Tiro, que habla del príncipe y dile al príncipe de Tiro, y más adelante dice y dile al rey de Tiro. O sea, se está refiriendo como al rey cuando dice el príncipe. Pero más claro está en el capítulo 37, verso 24. Dice así: mi siervo David será rey sobre ellos. Dijimos, David ya no existía. Pero dice aquí, mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. En el verso 25 al final se refiere a David también como príncipe. Dice, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Por fin, aquí en el 24 dice, mi siervo David será rey. Y aquí en el 25 está diciendo, mi siervo David será príncipe. Entonces, lo podemos notar que se está refiriendo a un rey. Entonces aquí vamos a leerlo así, el 24. Yo Jehová le seré por Dios, dice, y mi siervo David será como rey. ¿Sí? Él será el rey en medio de ellos, dice. Yo Jehová he hablado. Cuando la palabra dice yo Jehová he hablado, ¿qué significa esto? Que si Dios lo dijo, va a suceder. Sí o sí va a suceder. Es como una firma. Yo lo he dicho y lo haré. Eso dice el Señor aquí. Entonces, hermanos, en estos versos, si nos vamos a Lucas capítulo 1, Lucas 1, capítulo 30. Vamos a leer desde el 30. No leemos lo demás porque estamos familiarizados con estos pasajes del nacimiento de Jesús. Entonces leemos el 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo llamarás su nombre Jesús. Dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, en este pasaje vemos el cumplimiento de lo que estaba diciendo allá en Ezequiel.
que iba a venir un descendiente de David. Iba a ser el pastor. Así dijo, ¿verdad? Él va a ser el pastor. Y Él los va a pastorear. Y Él va a ser su rey. ¿Y aquí qué dice? Tomará el trono de su padre David, tomando el trono. ¿Y quién es Jesús? Dice, ese Jesús será llamado Hijo del Altísimo. Este, hermano, es el cumplimiento de la profecía que está anunciando aquí en Ezequiel capítulo 34. Esto lo vamos a seguir viendo durante todo este tiempo que terminemos Ezequiel, porque es de lo que va a estar hablando, de esa promesa. Pero mire, hermano, vamos a Juan. Capítulo 10. Mire cómo se presenta Jesús. Aquí en el capítulo 10, verso 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Pero mire, en el 16 hay algo muy importante. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué dice Jesús? Nos está involucrando a nosotros. Nosotros, dice, no estábamos en este redil, pero ¿qué dice? Yo las traeré y oirán mi voz. Somos nosotros, hermano. Fuimos traídos al redil. Hemos escuchado a Jesús, pero fuimos traídos. Quitémonos la idea de decir, es que yo fui muy sensible a la voz de Dios y por eso acepté a Jesucristo y por eso. No, Él nos buscó, dice. Él nos buscó. Y dice, miren el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez vuelve a decir lo mismo, yo las conozco. Ellas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y dice, y yo les doy, en el 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué dice? Nos trajo, escuchamos su voz. ¿Y qué más sucede? Nos da vida eterna. ¿Y qué más pasa? Dice que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios, porque estamos en sus manos. Y dice, nadie los puede arrebatar. Ningún argumento, hermanos, ninguna tristeza, ningún dolor, ninguna pérdida, nada puede arrebatarnos eso que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Dice, la vida eterna. Entonces nosotros no podemos ser movidos por las circunstancias. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor. Y ese pastor, ¿quién es? Jesús. Y nos ha traído a su redil. Y nosotros escuchamos su voz. ¿Cómo estábamos nosotros? Mire, vamos a Lucas capítulo 15. Mire cómo nos encontrábamos nosotros y cómo es Dios al encontrarnos cuando nos buscó. Dice el capítulo 15, verso 1. Bueno, vamos a leer ahí. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciéndole, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejará las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso. Y al llegar a la casa reúne a sus amigos vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y en el 7 dice, os digo que así
habrá más gozo en el cielo, porque un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Recordemos, el pasaje decía que los fariseos y escribas murmuraban contra Jesús, diciendo, este come con pecadores. Y Jesús dice, pues yo voy a recoger a esos pecadores. Ellos necesitan de mí. Son como esa oveja que ustedes pierden y van y la recogen y se gozan. Pues yo voy por ellas y las voy a recoger y las traigo. Y cuando ellos se arrepienten, dice, hay gozo en los cielos. Mire qué maravilla, hermanos. Qué bendición. Y después va a ir diciendo varias partes de la parábola de la moneda. Va a decir que una mujer perdió su moneda y que la buscó y hasta que lo encontró, ella se puso gozosa. Entonces llama a sus vecinas y dice, vengan y gócense conmigo porque encontré mi moneda. Pero luego en el verso 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este es el carácter de nuestro Dios. Se alegra, se goza porque un pecador se ha arrepentido. Pero ¿cómo estaba? Como la moneda, perdida. Y luego en el hijo pródigo, tampoco lo vamos a leer todo, pero ya sabemos esa historia del hijo pródigo. En el verso 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Este es el carácter del Padre. Se siente gozoso, se siente feliz, porque fue y buscó a aquel que estaba perdido y llegó a su redil. ¿Y ahí qué tiene que hacer? Apacentarse, ¿verdad? Así dice. Pero ¿cómo estábamos? Perdidos, como dice Ezequiel, Lucas dice que estábamos, lo marca así, que estábamos perdidos. Efesios, Pablo lo marca que estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, viviendo a nuestra manera. Así vivíamos, muertos. Pero dice, Él nos dio vida. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró y nos trajo a su redil. Mira, hermano, qué maravilloso. ¿Y de qué privilegio nosotros gozamos? Y también, si regresamos a Ezequiel otra vez, y vamos a volver a leer los pasajes que habíamos leído. Dice en el verso 16, nada más vamos a leer. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Pero en el 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Hermanos, ya estamos en el redil. Pero entonces, ¿por qué muchas veces tenemos esos sentimientos? Que parece que Dios no está con nosotros, que parece que Él está lejos. Y por eso quise tomar estos pasajes, porque no sé si todos ustedes, pero a mí me ha pasado. Siento que Dios no está, hay momentos que siento como nostalgia, ¿no? Pero aquí el Señor me hablaba, ¿por qué no reposan en mí? Si yo ya estoy ahí, yo te traje, yo te busqué. Tú ni siquiera me buscaste, yo te busqué y te traje. Y ahora todavía te sientes perniquebrada, todavía te sientes débil. Y el Señor me mostraba, porque no has entendido qué es reposar en esos pastos. Eso me mostraba el Señor a mí a través de la palabra. Y creo que muchos de nosotros pasamos por esta situación. Con nuestra boca confesamos, estamos bien, pero muy en lo profundo de nosotros hay ese dolor, esa nostalgia. Y a veces hasta reclamo y a veces hasta como que Dios, no estás aquí, como un rechazo, ¿no?
Esto, hermano, que acabamos de meditar, si nos sentimos así, entendamos este pasaje. Entendamos que este pasaje que Dios prometió aquí en Ezequiel se ha cumplido ya en Jesucristo. Y ahora Jesucristo dice que somos sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. Y Él nos conoce, dice. Sí entendemos, ¿verdad, hermanos? Entendemos que Dios nos buscó. Entendemos esa gracia de Dios. Que no fuimos nosotros los buenos y lo buscamos porque dijimos, ay, es que te necesito y por eso te busco. No es cierto. Él nos buscó primero y venimos al redil. Ahora ya estamos en el redil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reposar en Él. ¿Recuerdan el Salmo 23? ¿Cómo dice? La mayoría lo sabemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a agua de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Qué hermoso decimos. Y hasta lo recitamos cuando nos vamos a acostar o cuando hay algún problema. Pero ¿qué cuando dice, aunque ande en valle de muerte, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo? Entonces notamos que Dios no nos está prometiendo una vida en un lecho de rosas. Él nos está prometiendo que está con nosotros y que Él es nuestro pastor, pero que vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero que Él es nuestro pastor. Y dice en Juan 10, los tengo en mi mano y nadie los va a poder arrebatar. Es una promesa hermosa, hermanos. Es un privilegio maravilloso. Entonces, cuando nos sintamos así, siempre recordemos que tenemos un pastor. Bueno, yo puse aquí que si se sienten como una oveja débil por las circunstancias de la vida, hay un pastor sobre todos los pastores en quien podemos confiar. Jesús es el pastor sobre todos los pastores. Él nos da la capacidad de darnos a entender quién es Él a través de su Espíritu Santo. Si usted, hermano, se siente una oveja lastimada, abandonada, se siente una oveja herida, una oveja que no fue ayudada ni apacentada en los momentos difíciles, o aún hoy se siente así, hay un buen pastor, que es el mejor de los pastores. En Juan 10 nos dice que tenemos un pastor y que estamos en esas manos de Él. Ese es tu pastor. Confía en Él, depende de Él, vive con Él. Si ha habido desánimo por algún líder que nos haya lastimado, tanto aquí como los que están en la transmisión, si ha habido ese desánimo de a ese líder que nos haya lastimado, nos haya menospreciado, nos haya minimizado, como haciéndonos nadie, se siente perniquebrada, que apenas puede, porque eso está en su corazón, en su mente. Dios dice, yo soy tu pastor, que cura tus heridas. Dice Dios, yo soy tu pastor. Hermanos, ponga en las manos de Dios ese sentimiento, que muchas veces viene, somos humanos y viene esos sentimientos. Pero hoy hemos aprendido, Él es nuestro pastor. Pongamos esas circunstancias en las manos de Dios y disfrutemos lo que Dios nos ha dado, vivir cada día. Dios nos ha dado más de lo que nos ha quitado. Mucho más. Su presencia, su reposo, nos hace apacentarnos en esos lugares hermosos, frescos. Como éramos antes, estábamos perdidos. Vivíamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, hacíamos como bien nos parecía. Pero ahora somos de ese buen pastor.
reposemos, hermanos, en los brazos de ese buen pastor. Oramos. Bendito Dios glorioso, en esta mañana, en esta tarde, Señor, agradecemos, Padre, por esta palabra. Agradecemos, Señor, porque eres tú el que nos enseña a que aprendamos a depender de ti. Nos enseñas, Padre, que en medio de las circunstancias estás tú como nuestro pastor y que estamos en tus manos y que nadie podrá arrebatarnos. Esas circunstancias difíciles no nos dejarán caer porque tú estás con nosotros. Todo argumento que se levanta, no podemos caer porque tú estás con nosotros. Gracias por esta promesa, por estas bendiciones que hoy vimos en estos pasajes, de que nos hayas buscado, siendo nosotros tan perversos, pero tú te dignaste en mirarnos y irnos por nosotros allá donde nos encontrábamos. Y nos has traído al redil. Y aquí estemos en ese aposento hermoso donde está tu presencia. Bendito eres, poderoso Dios. Gracias, gracias por esta promesa tan hermosa. Bendito eres, Señor, bendice a mis hermanos, sosténlos en tu mano para que siempre aprendamos a depender de ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos.